Permítanme compartir con ustedes un gran secreto. Existen infinitos estados de conciencia, infinitos mundos, infinitas realidades que coexisten simultáneamente en la imaginación de Dios. Y ustedes, al ser Dios y expresión, tienen acceso a todas estas realidades. El estado en el que se encuentran ahora no es más que uno de los innumerables estados que podrían ocupar. Cuando hablo de realidades paralelas, no lo hago en sentido teórico. Estoy hablando de una ley absoluta que gobierna toda la creación. La Biblia nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas moradas no son estructuras físicas, sino estados de conciencia, cada uno completo e imperfecto en sí mismo. Cada estado tiene su propio mundo, sus propias experiencias, sus propias relaciones, sus propias circunstancias. En este preciso momento, te encuentras en un estado concreto, experimentando el mundo que corresponde a ese estado. Si no te gusta el mundo que ves, debes cambiar el estado desde el que lo ves. No lo haces trabajando en el mundo, sino trabajando en ti mismo. Esta noche te mostraré cómo utilizar tu poder imaginativo para pasar de tu estado actual al estado que deseas. Porque cuando aprendes a moverte en la conciencia, el mundo exterior debe seguirte, ya que no es más que la sombra de tu actividad interior. Piensa en lo que esto significa. Si tu deseo existe ahora como una realidad en un estado paralelo, entonces no necesitas crearlo. Tu tarea no es crear, sino cambiar tu conciencia al estado en el que tu deseo ya existe. Solo tienes que entrar en el estado que contiene la realización de tu deseo. Entonces, ¿cómo se pasa de un estado a otro? Mediante el uso de tu imaginación, controlada y dirigida con propósito y amor, porque la imaginación es el puente entre las realidades, el vehículo con el que viajas de un estado a otro. Déjame preguntarte, ¿cómo sería si tu deseo ya se hubiera cumplido? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué verías? ¿Qué oirías? ¿Qué tocarías? Si tu deseo fuera realidad en este mismo momento, ¿cómo serían tus conversaciones internas? Porque tus conversaciones internas están moldeando perpetuamente tu mundo. El primer paso para cambiar a la realidad deseada es aclarar exactamente lo que quieres, no los medios para lograrlo, sino el fin en sí mismo. Muchos de vosotros os centráis en el proceso, en el cómo lograrlo, cuando deberíais centraros en el estado de satisfacción. Recordad que los medios se revelarán de forma natural cuando hayáis cambiado con éxito al estado en el que se alcanza el fin. Ahora que has aclarado tu deseo, debes construir una escena que, si se experimentara, implicaría la satisfacción de tu deseo. Esta escena, correctamente construida y experimentada en tu imaginación, se convierte en el puente entre tu estado actual y el estado que deseas ocupar. La escena debe ser fácil de visualizar, debe ser natural, tal y como sería la satisfacción de tu deseo. Debe involucrar el uso de tantos sentidos como sea posible: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Cuantos más sentidos incorpores, más real será la escena imaginada. Por ejemplo, si tu deseo es la abundancia económica, tu escena podría ser un amigo felicitándote por tu nueva riqueza, estrechándote la mano con firmeza, mirándote a los ojos con auténtico placer. Oirías su voz, sentirías su tacto, verías su sonrisa. Experimentarías la alegría y el alivio de la libertad económica. Una vez construida la escena, debes entrar en ella mediante la técnica que yo denomino revisión. La revisión no consiste simplemente en cambiar tus pensamientos sobre una situación, sino en cambiar tu experiencia perceptiva de la misma. La revisión se lleva a cabo entrando tan completamente en la escena imaginada que ésta parece más real que tu entorno físico. Para lograrlo, debes quedarte físicamente quieto, cerrar los ojos al mundo de los sentidos y proyectarte en tu imaginación. Debes sentir la realidad de la misma, reaccionar emocionalmente como si estuviera sucediendo aquí y ahora. No se trata de una mera visualización o pensamiento positivo, tal y como se entiende comúnmente. Se trata de una entrada real, en otro estado de conciencia. Cuando se hace correctamente, sentirás un cambio dentro de ti, un cambio en tu tono emocional, una nueva sensación de ti mismo. Esta sensación es la señal de que el cambio se ha producido. Ahora muchos se preguntarán cuánto tiempo deben permanecer en este estado antes de que su mundo exterior se adapte a él. La respuesta varía
ya que el tiempo es relativo a la intensidad de tu deseo y a la completitud de tu acto imaginativo. Algunos deseos se manifiestan instantáneamente, otros tardan tiempo en desarrollarse en el mundo de los sentidos. Pero recuerda esto, la manifestación comienza en el momento en que logras cambiar tu estado. La semilla está plantada y no puede evitar crecer hasta la hora señalada. Tu tarea no es desenterrar la semilla para ver si está creciendo, sino permanecer fiel a tu nuevo estado independientemente de las apariencias. El mantenimiento de tu nuevo estado es crucial. Debes aprender a habitar en él para convertirlo en tu hogar. Aquí es donde muchos flaquean, ya que vuelven demasiado rápido a su estado anterior, atraídos por la evidencia de sus sentidos y las opiniones de los demás. Para mantener tu nuevo estado, debes disciplinar tus pensamientos y tus conversaciones internas. Debes hablar desde el estado de plenitud, ver desde él, pensar desde él y sentir desde él. Toda tu conciencia debe estar alineada con la realidad de tu deseo cumplido. Permíteme compartir contigo una experiencia personal. Hace años en Nueva York, durante la depresión, deseaba viajar a Barbados para visitar a mi familia. No tenía dinero ni medios para llegar allí, pero en lugar de centrarme en la carencia, construí una escena en la que estaba en la casa de mi familia en Barbados. Cada noche, antes de dormirme, imaginaba que estaba tumbado en mi cama en Barbados, escuchando los sonidos familiares de la isla, sintiendo la brisa tropical, oliendo la fragancia distintiva de la casa de mi infancia. Me dormía en ese estado, sintiendo la realidad de estar en Barbados. En pocas semanas se produjo una serie de acontecimientos inesperados. Un amigo me ofreció un billete, otro me dio dinero para los gastos y al poco tiempo me encontré en Barbados, en la misma habitación que había imaginado. El mundo exterior se había reorganizado para adaptarse a mi estado interior. Esta es la ley y nunca falla. Pero debes aplicarla con convicción y persistir hasta que tu nuevo estado te resulte natural, porque lo que te resulta natural define tu realidad. Ahora profundicemos en la mecánica de este proceso. Cuando hablo de realidades paralelas, me refiero a algo más profundo que la mera posibilidad. Me refiero a mundos reales completos en sí mismos que esperan tu entrada. Piénsalo de esta manera. La mente infinita de Dios contiene todos los estados posibles, todos los mundos posibles. Existen ahora completos y perfectos. Tu conciencia individual es como un sintonizador que recibe las señales de la frecuencia particular a la que estás sintonizado. Cambia tu sintonía y cambiarás tu mundo. Esto no es filosofía, es metafísica práctica. Es el arte de vivir deliberadamente, de elegir tu realidad en lugar de aceptar la que te imponen. Este es el significado que se esconde tras la exhortación bíblica de elegir hoy a quién serviremos. Muchos viven toda su vida sin darse cuenta de que están eligiendo su realidad en cada momento, según el estado de conciencia en el que se encuentran. Se creen víctimas de las circunstancias, sujetos a los caprichos de un mundo externo. Pero yo te digo que toda causalidad proviene de dentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro. El mundo exterior es simplemente un informe, una sombra de tu actividad interior. Cambia tu actividad interior y lo exterior le seguirá, porque lo exterior no es más que una proyección de lo interior. Déjame darte una técnica específica para practicar. La llamo vivir desde el final. Es el arte de asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido y vivir dentro de esa suposición como si ya fuera un hecho consumado. Empieza por definir claramente tu deseo. Luego pregúntate, ¿cómo me sentiría si este deseo se cumpliera ahora? Captura ese sentimiento, ese estado de conciencia. A lo largo del día, recuerda este sentimiento y permanece en él tan a menudo como sea posible. Cuando te despiertes por la mañana, antes de levantarte de la cama, entra en este estado. Siente la alegría, el alivio, la satisfacción de tu deseo cumplido. Lleva este sentimiento contigo a lo largo del día. Vuelve a ella cada vez que tu atención no se requiera en otra parte. Por la noche, al quedarte dormido, vuelve a adoptar este sentimiento, ya que el tono emocional con el que te duermes es especialmente potente para moldear tus patrones subconscientes, que a su vez moldean tu mundo exterior. Si mantienes esta práctica fielmente, toda tu conciencia se desplazará al estado
que corresponde a tu deseo cumplido. Y a medida que tu conciencia se desplaza, tu experiencia debe seguirla. Sin embargo, recuerda que esta no es una técnica para escapar de los problemas. Es una técnica de transformación. No estás negando los hechos de tu experiencia actual, los estás trascendiendo al cambiar a un estado en el que prevalecen hechos diferentes. La Biblia nos dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación es lo que estamos logrando mediante el uso disciplinado de la imaginación. Estamos renovando literalmente nuestras mentes, cambiando el contenido de nuestra conciencia y, por lo tanto, cambiando nuestro mundo. Ahora algunos de vosotros os preguntaréis por los obstáculos. Puede que pienses, pero ¿qué pasa con las condiciones de mi vida? ¿Qué pasa con las personas que se oponen a mí? ¿Qué pasa con mis limitaciones? Yo te digo que no hay obstáculos en la conciencia. En tu imaginación, eres libre de todas las limitaciones. Y dado que la imaginación crea la realidad, cuando cambias una imaginación, el mundo exterior debe cambiar para adaptarse a ella. Si alguien en tu vida parece oponerse a tu deseo, no necesitas cambiarlo mediante la persuasión o la fuerza. Cambia tu concepto de ellos en tu imaginación. Míralos como serían si tu deseo se cumpliera. Escúchalos decir lo que dirían. Míralos hacer lo que harían si tu deseo fuera ahora una realidad. Este cambio interior en tu actitud hacia ellos producirá un cambio correspondiente en su actitud hacia ti y hacia tu deseo, porque los demás solo pueden reflejarte tu concepción de ellos. Lo mismo se aplica a las circunstancias que parecen interponerse en tu camino. En tu imaginación, trascéndelas. Visualiza el fin logrado a pesar de ellas. Siente el alivio y la satisfacción de haberlas superado. Este estado emocional encontrará la forma de expresarse. Reorganiza tu mundo exterior para que coincida con tu convicción interior. El mundo es infinitamente receptivo a tu conciencia. Tiene que serlo, ya que está hecho de conciencia. El mundo material, que parece tan sólido e inflexible, es en realidad fluido y plástico al tacto. El tacto es fe directa y persistencia. Déjame contarte otra experiencia personal que ilustra este principio. Cuando llegué a Estados Unidos, tenía un fuerte deseo de compartir la verdad que había descubierto, pero no tenía una plataforma, ni público, ni medios para llegar a la gente. En lugar de centrarme en estas limitaciones, empecé a imaginarme a mí mismo ante un gran público, compartiendo estas verdades. En mi imaginación, podía ver los rostros de los que escuchaban, sentir la satisfacción de comunicarme eficazmente, oír los aplausos y las palabras de agradecimiento después. Hice esto fielmente noche tras noche, durmiéndome con la conciencia de ser un orador exitoso, llegando a miles de personas con este mensaje de verdad. Y aunque las circunstancias externas no mostraban ningún cambio inmediato, persistí en mi imaginación. En menos de un año, me invitaron a hablar ante grupos pequeños, luego ante grupos más grandes. Las oportunidades se desarrollaron de maneras que nunca hubiera podido planear. Aparecieron personas que me ayudaron a organizar conferencias y clases. Y finalmente, tal y como había imaginado, me encontré ante un gran público en todo Estados Unidos compartiendo los mismos principios que hemos discutido esta noche. El mundo exterior se había remodelado para ajustarse a mi convicción interior. No porque yo hubiera manipulado las circunstancias externas, sino porque había cambiado mi estado de conciencia. Había pasado de una realidad paralela, en la que era desconocido y no tenía una plataforma, a otra realidad en la que hacía exactamente lo que deseaba hacer. Este mismo principio se aplica a todos los ámbitos de tu vida, tus relaciones, tu carrera, tus finanzas. No hay ningún aspecto de la experiencia humana que no esté sujeto a esta ley, porque la ley es universal y absoluta. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Ahora, exploremos otra dimensión de esta verdad. No solo existen realidades paralelas, sino que tú te mueves continuamente entre ellas, normalmente de forma consciente. Cada cambio en tu estado emocional, cada cambio en tu concepto de ti mismo, te lleva de una realidad a otra. La mayoría de las personas lo hacen de forma aleatoria, flotando entre estados según las circunstancias que encuentran y sus reacciones a esas circunstancias. Pero tú puedes hacerlo deliberadamente, con un propósito y una dirección. Piensa en tu concepto de ti mismo. La persona que crees que eres determina el mundo que experimentas. Si te crees pobre,
experimentarás un mundo que confirma esa creencia. Si te crees rico, experimentarás un mundo que te da la razón. Lo mismo se aplica a la salud, el amor, el éxito y todos los demás aspectos de la vida. Tu concepto de ti mismo es como una frecuencia a la que sintoniza tu experiencia. Cambia la frecuencia y cambiarás la emisión que recibes. Por eso está escrito: como un hombre piensa en su corazón, así es él. Tu concepto profundo y persistente de ti mismo sacude toda tu experiencia, y puedes cambiar este concepto mediante el uso fiel de tu imaginación. Cada vez que dices yo soy, estás definiendo tu realidad. Soy pobre, estoy enfermo, soy desafortunado. Estas afirmaciones no son descripciones de hechos, son declaraciones creativas que dan forma a los hechos. Ten cuidado, pues, con lo que afirmas con las poderosas palabras yo soy. En lugar de eso, independientemente de las apariencias, atrévete a afirmar soy rico, estoy sano, soy afortunado. No como afirmaciones para cambiar tus circunstancias, sino como reconocimientos de lo que ya es cierto en la realidad en la que deseas entrar. Porque recuerda, tú no estás creando estos estados, ya existen. Simplemente estás eligiendo qué estado ocupar. Y eliges según tu concepto de ti mismo, según lo que afirmas con yo soy. La Biblia cuenta la historia de Jacob, que luchó con un ángel, y no lo soltó hasta que el ángel lo bendijo. El ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob, que significa proveedor o engañador. Pero el ángel dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios. Esta historia ilustra la transformación del concepto de uno mismo. Jacob tuvo que abandonar su antiguo concepto de sí mismo como engañador y aceptar un nuevo concepto como príncipe de Dios. Y a medida que su concepto de sí mismo cambió, su realidad cambió con él. Tú también debes luchar con tu ángel, tu yo ideal, hasta que recibas la bendición de un nuevo nombre, un nuevo concepto de ti mismo. Debes persistir hasta que ya no pienses en tu deseo como algo que debes alcanzar, sino como algo que ya has alcanzado, que ya forma parte de tu identidad. Esto nos lleva a otro principio importante, el papel de los sentimientos en el proceso de manifestación. No basta con visualizar o afirmar tu deseo. Debes sentirlo emocionalmente, experimentarlo como algo real. El sentimiento es el secreto, la llave que abre la puerta a la manifestación, porque el sentimiento es el lenguaje del subconsciente, y es el subconsciente el que te conecta con la realidad que buscas. Cuando sientes genuinamente que eres rico, la sensación de riqueza impregna tu conciencia y comunica a tu mente más profunda que la riqueza es tu realidad. Tu subconsciente alinea entonces todas las decisiones, percepciones y acciones con este sentimiento de riqueza, llevándolo a la expresión física. Lo mismo se aplica a la salud, el amor, el éxito y todos los demás deseos. El sentimiento es el secreto. Captura el sentimiento del deseo cumplido y habrás encontrado la clave de la manifestación. Pero no vale cualquier sentimiento. El sentimiento debe ser coherente con el estado en el que deseas entrar. Si deseas riqueza, pero sigues sintiendo carencia y limitación, permanecerás en la realidad de la pobreza. Tu sentimiento determina tu frecuencia, y tu frecuencia determina qué realidad paralela experimentas. Por lo tanto, en tu trabajo imaginativo, concéntrate en capturar el tono emocional de tu deseo cumplido. ¿Cómo te sentirías al tener o hacer lo que deseas? Captura ese sentimiento y permanece en él hasta que se convierta en tu estado emocional predominante. Esto nos lleva a otro principio, la importancia de la persistencia. La manifestación no siempre es instantánea. A veces, el puente de incidencia que conduce a tu deseo requiere tiempo para desarrollarse en el mundo del espacio y el tiempo. Durante este periodo, debes persistir en tu nuevo estado a pesar de cualquier evidencia contraria de tus sentidos. Este es el significado de la fe, la evidencia de las cosas que no se ven. Debes ser fiel a tu acto imaginable, permaneciendo en la realidad de tu deseo cumplido, incluso cuando tus sentidos lo niegan. Recuerda la historia de Josué y la batalla de Jericó. A los israelitas se les ordenó marchar alrededor de las murallas de Jericó durante 7 días, y al 7º día, las murallas cayeron. Esta historia simboliza la persistencia necesaria en la conciencia
antes de que se derrumben las murallas externas de las circunstancias. Tú también debes marchar alrededor de las murallas de tus limitaciones actuales, fiel a tu visión, hasta que esas murallas se derrumben y revelen la tierra prometida de tu deseo. Muchos abandonan su trabajo imaginativo demasiado pronto. Lo intentan durante un día o dos, no ven resultados inmediatos y vuelven a su estado anterior. Pero la manifestación sigue la ley cósmica, no la impaciencia humana. La semilla plantada en la conciencia necesita tiempo para germinar antes de aparecer en el mundo exterior. Como dijo Jesús, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. Hay un proceso ordenado de manifestación que se desarrolla según su propio tiempo. Tu tarea es permanecer fiel hasta el final, persistir en tu nuevo estado hasta que se exteriorice. Esta persistencia requiere disciplina, ya que la mente tiende a volver a los patrones familiares. Debes entrenar tu atención para que se centre en tu deseo cumplido, para rechazar la evidencia de tus sentidos cuando contradice tu visión. Cada vez que tu mente vuelva al estado anterior, tráela suavemente al nuevo. Cada vez que surja la duda, contrarréstala con la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Con el tiempo, gracias a la persistencia, el nuevo estado se convierte en tu realidad por defecto y la manifestación se produce de forma natural. Hay otro principio que me gustaría compartir contigo esta noche, uno que a menudo se pasa por alto en los debates sobre la manifestación. Se trata del principio del desapego o lo que yo llamo indiferencia divina. Una vez que hayas realizado tu trabajo imaginativo, una vez que hayas cambiado tu estado y hayas capturado la sensación de tu deseo cumplido, debes liberarlo. Debes dejar ir la ansiedad, el constante control para ver si está funcionando, la obsesión por los resultados. Este desapego no es apatía ni abandono de tu deseo. Más bien, es la confianza suprema en que lo que se hace en la conciencia se hace en la realidad y no requiere ningún esfuerzo adicional por tu parte. Conozco a un granjero que planta una semilla. No la desentierra todos los días para ver si está creciendo. La planta, la riega y luego se dedica a sus quehaceres, confiando en que las leyes de la naturaleza le darán su cosecha a su debido tiempo. Del mismo modo, tú plantas la semilla de tu deseo y tu conciencia a través de tu acto imaginativo. Luego la riegas con persistencia en la sensación de que el deseo se ha cumplido. Pero luego debes confiar en el proceso. Sigue con tu vida cotidiana, con la confianza de que tu cosecha está asegurada. Esta indiferencia divina es la marca de la verdadera fe. Demuestra que crees tanto en la realidad de tu acto imaginativo que puedes liberarte de toda ansiedad sobre su manifestación. Jesús lo demostró cuando dio gracias a Dios por haberle escuchado antes de que Lázaro saliera de la tumba. No dio gracias a Dios después de ver los resultados. Le dio las gracias antes, mostrando una confianza total en que lo que se había hecho en la conciencia ya era un hecho consumado. Tú también debes desarrollar esta confianza, esta indiferencia divina hacia los resultados. Planta tu semilla, riégala fielmente y luego déjala a la ley perfecta que nunca falla. Ahora abordemos algunos aspectos prácticos del cambio de realidades. Muchos me preguntan con qué frecuencia deben realizar este trabajo imaginario. La respuesta depende de cada persona y de su deseo. Para algunos deseos, un solo acto imaginario intenso es suficiente. Se entra en ese estado de forma tan completa y con tal convicción que no es necesario repetirlo. El cambio se produce en ese momento y la manifestación le sigue. Para otros, especialmente aquellos con creencias contrarias profundamente arraigadas, puede ser necesaria la práctica diaria. Es posible que tengas que entrar repetidamente en el estado deseado hasta que te resulte más familiar que tu estado anterior. La clave no es la frecuencia, sino la profundidad. Una experiencia imaginaria profundamente sentida y completamente real vale más que 100 visualizaciones superficiales. Es mejor entrar profundamente en el estado deseado una vez al día que intentarlo superficialmente 10 veces. La calidad y no la cantidad determina la eficacia de tu trabajo imaginativo. Busca la profundidad de los sentimientos y la integridad de la experiencia, en lugar de la repetición o la duración. Otra pregunta que se hace a menudo es, ¿puedo trabajar en varios deseos al mismo tiempo? Sí, puedes, pero con precaución. La mente dividida contra sí misma no puede mantenerse.
Si tus deseos son compatibles y coexisten armoniosamente en el mismo estado de conciencia, puedes perseguirlos juntos, pero si requieren estados diferentes, conceptos diferentes del yo, es mejor centrarse en uno a la vez. Domina el arte de pasar a una realidad antes de intentar entrar en otra. Recuerda también que algunos deseos contienen otros dentro de sí mismos. Si deseas la riqueza por la libertad que te aportará, concéntrate directamente en la sensación de libertad. Si deseas una pareja romántica por el amor que experimentarías, concéntrate en la sensación de ser amado. A menudo, el estado superior contiene al inferior dentro de sí mismo. Ahora bien, ¿qué hay de los deseos que parecen imposibles? ¿Qué hay de la curación de enfermedades consideradas incurables? El logro de objetivos considerados inalcanzables. La consecución de lo que el mundo llama milagros. Te digo que en la conciencia no hay limitaciones. Todos los estados existen ahora, incluidos aquellos en los que lo imposible es natural y normal. Tu tarea no es crear lo que no existe, es entrar en un estado en el que lo que deseas ya existe. Recuerda las palabras de Cristo: con Dios todo es posible, y tú eres Dios en expresión para Dios Mic. Tu conciencia es la conciencia de Dios, limitada solo por tu aceptación de la limitación. Así que no te desanimes por la aparente imposibilidad de tu deseo. En la realidad a la que buscas entrar, no solo es posible, sino que ya está logrado. Tu tarea es cambiar tu conciencia a esa realidad para entrar en el estado en el que lo imposible ya se ha hecho. Este es el verdadero significado de la oración. La oración no es suplicar favores a un Dios externo, es reclamar lo que ya es tuyo en una realidad paralela. Es cambiar tu conciencia a la forma en la que tu deseo se cumple y luego dar gracias por su cumplimiento. Como enseñó Jesús, cuando reces, cree que has recibido y recibirás. Fíjate en el tiempo verbal. Cree que has recibido. Tiempo pasado, no que recibirás, sino que ya has recibido. Esto es entrar en el estado en el que tu deseo ya se ha cumplido. Esta comprensión transforma la oración de súplica en reconocimiento, de pedir en aceptar, de esperanza futura en realidad presente. Es la oración de agradecimiento por lo que ya se ha logrado en la conciencia, aunque aún no sea visible para los sentidos. Ahora que nos acercamos al final de nuestra discusión, permítanme enfatizar un último principio: la importancia de vivir desde tu nuevo estado, no solo visitarlo ocasionalmente durante la meditación o la visualización. Muchos cometen el error de tratar su trabajo imaginativo como una actividad separada de su vida cotidiana. Entran en el estado deseado durante unos minutos al día y luego vuelven a su estado anterior durante el resto de las horas. Esta conciencia dividida no puede producir los resultados que buscas. Debes aprender a vivir desde tu nuevo estado, hacerlo tu hogar, para hablar, actuar y pensar desde él a lo largo del día. Esto significa observar tus pensamientos, tus palabras, tus reacciones. Cuando te sorprendas pensando desde tu antiguo estado, vuelve suavemente al nuevo. Cuando te encuentres hablando como la persona que ya no deseas ser, corrige tu discurso para alinearlo con tu nueva identidad. En cada momento tienes la oportunidad de elegir qué realidad ocupas. Elige conscientemente, sé selectivo, elige en consonancia con tu deseo. Y recuerda que esta elección no solo se hace en la meditación formal, sino en cada pensamiento, cada palabra, cada reacción a lo largo del día. El estado en el que vives determina la realidad que experimentas. Así que vive desde el estado de tu deseo cumplido. Hazlo tu morada, tu conciencia habitual, tu realidad por defecto. Hazlo y te encontrarás cambiando a una realidad paralela donde tu deseo ya no es un deseo, sino una experiencia. Ya no es una esperanza futura, sino un hecho presente. Para terminar, permítanme recordarles las palabras de las Escrituras. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Esta transformación es lo que hemos discutido esta noche. El cambio de una realidad a otra a través de la renovación, el cambio de vuestra mente. No estáis atados a la realidad que experimentáis ahora. Sois libres de elegir cualquier realidad que deseéis, ya que todas las realidades existen ahora en la mente de Dios, que es vuestra propia y maravillosa imaginación humana. Así que elegid sabiamente. Elijan la realidad que refleje sus más altas aspiraciones, sus deseos más profundos,
su verdadera naturaleza como seres divinos que tienen una experiencia humana. Elijan y mediante el uso fiel de su imaginación, entren plenamente en la realidad de su elección. Hagan esto y descubrirán la verdad de lo que he compartido con ustedes esta noche. Existen realidades paralelas y ustedes tienen el poder de cambiar a aquella que satisfaga el deseo de su corazón. Recuerden siempre que su imaginación es Dios en acción. Úsala con amor, úsala sabiamente, úsala fielmente, y todo será posible para ti, porque la imaginación crea la realidad, y la realidad que experimentas es la manifestación del estado que ocupas en tu conciencia. Que el Dios que hay en ti, que es tu maravillosa imaginación humana, te guíe hacia la realidad de tu deseo cumplido, y que utilices este poder con amor, sabiduría y fe para tu propia bendición y la de toda la humanidad. Lo que realmente significa cuando decimos que todo el mundo se queda en la superficie. Puede parecer una declaración de abandono, de pérdida, de soledad inevitable. Pero os digo que es una declaración de profunda verdad sobre la naturaleza de nuestra realidad y nuestro viaje por este mundo. Veréis, en este mundo de César, en este reino de sombras y reflejos, las personas van y vienen, las relaciones se forman y se disuelven. Incluso los compañeros más fieles en algún momento se marcharán, si no por elección propia, por el curso natural de la vida y la muerte. Así es el mundo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Pero yo estoy aquí para recordaros una verdad mayor. Nunca estáis realmente solos, porque sois uno con lo divino, con el poder creativo del universo, con lo que a menudo denomino vuestra maravillosa imaginación humana. Este es el Dios que hay en vosotros y está siempre presente. Es todopoderoso y la verdadera fuente de todo lo que experimentáis en vuestro mundo. Cuando decimos que todo el mundo se va, estamos reconociendo la naturaleza transitoria de nuestras experiencias externas. Estamos reconociendo que todas las cosas en este mundo de César son temporales y fugaces, pero al reconocerlo, nos abrimos a una profunda comprensión. Lo único constante en tu vida eres tú, no el tú de carne y hueso, sino el tú divino, el yo, que es tu verdadero ser. Este yo es el Dios que hay dentro de ti. Es el poder creativo que da forma a tu realidad. Es la conciencia que observa tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Y es lo único que nunca te abandona. Todo lo demás, todas las personas, todas las circunstancias, todas las posesiones materiales, no son más que una sombra, un reflejo de tu estado interior. Ahora quizá estés pensando, pero Neville, esto suena aislante. ¿Estás diciendo que debemos alejar a todo el mundo? No, queridos amigos, eso no es lo que estoy sugiriendo en absoluto. En cambio, te invito a cambiar tu perspectiva para darte cuenta de que tu verdadero poder, tu verdadera esencia, reside dentro de ti y no en el mundo exterior. Cuando comprendas esto, cuando realmente comprendas que eres uno con el poder creativo divino del universo, nunca volverás a sentirte solo. Te darás cuenta de que tienes dentro de ti todo lo que necesitas, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para crear, para manifestar la vida de tus sueños. Déjame compartir contigo una simple verdad que ha transformado innumerables vidas. Tu imaginación es el Dios que hay dentro de ti. Es el poder creativo a través del cual todo es posible. Cuando aprendes a aprovechar este poder, cuando aprendes a vivir desde el final, a experimentar en tu imaginación la realidad que deseas, te conviertes en el dueño de tu propio destino. Verás, el mundo que te rodea, con todas sus personas y circunstancias, no es más que un espejo que te refleja tu propio estado interior. Cuando cambias por dentro, el reflejo debe cambiar por fuera. Esta es la ley y es inmutable. Así que cuando hablamos de aprender a sobrevivir solos, lo que realmente estamos hablando es de aprender a aprovechar el poder infinito que hay dentro de ti. Se trata de darte cuenta de que tú eres el poder operativo en tu mundo. Tú eres quien decide cuál será tu experiencia, independientemente de las circunstancias externas. Ahora profundicemos en este concepto de estar solo. En el mundo de César, estar solo a menudo tiene connotaciones negativas. Se nos dice que los seres humanos son criaturas sociales, que necesitamos a los demás para prosperar. Y aunque es cierto que las relaciones y las conexiones pueden enriquecer nuestras vidas, es fundamental comprender que la verdadera plenitud,
la verdadera paz, el verdadero poder provienen del interior. Cuando aprendes a sentirte cómodo en tu propia compañía, cuando aprendes a confiar en tus propios recursos internos, te vuelves invencible. Ninguna circunstancia externa puede sacudirte, porque sabes que llevas dentro de ti el poder de cambiar cualquier situación, de crear cualquier realidad que desees. Esto es lo que significa sobrevivir verdaderamente solo. Significa mantenerse firme en el conocimiento de quién eres realmente, un ser divino, uno con Dios, que posee un poder creativo infinito. Significa vivir desde ese estado de conciencia para operar en el mundo desde esa base inquebrantable. Pero ¿cómo alcanzamos este estado? ¿Cómo llegamos a esta comprensión y comenzamos a vivir desde ella? La respuesta, amigos míos, está en la práctica de lo que yo llamo la ley. Esta ley es simple pero profunda. Imagina la realidad que deseas, siéntela como real y se hará realidad en tu mundo exterior. Verás que tu imaginación no es un ídolo fantasioso con el que sueñas despierto, es el taller mismo de la creación. Cuando imaginas, estás conectando con el Dios que hay dentro de ti. Estás ejerciendo tu poder creativo divino. Y cuando unís esa imaginación con el sentimiento, cuando sentís la realidad de lo que habéis imaginado, ponéis en marcha las fuerzas que traerán esa realidad imaginada a vuestra experiencia física. Así es como no solo sobrevivís, sino que prosperáis. Cuando todo se va, os dais cuenta de que nunca necesitabais a nadie más para completaros, para satisfaceros, para haceros completos. Siempre has tenido dentro de ti todo lo que necesitabas. Las personas de tu vida, las relaciones, las conexiones, todas son expresiones maravillosas de tu estado interior, reflejos de tu conciencia, pero no son la fuente de tu felicidad, tu éxito, tu plenitud. Tú eres la fuente. Déjame darte un ejemplo para ilustrar este punto. Imagina a una joven que acaba de pasar por una ruptura difícil. En palabras de César, podría sentirse perdida, sola, incompleta. Podría creer que su felicidad se fue por la puerta con su expareja. Pero si esta joven entiende la ley, si comprende la verdad de su propia naturaleza divina, vería la situación de manera muy diferente. En lugar de centrarse en la pérdida, en la ausencia, se volvería hacia su interior. Usaría su imaginación para crear la realidad que desea. Quizás se imagina a sí misma segura, alegre y realizada. Quizás siente la realidad de estar en una relación amorosa y comprensiva. O quizás se imagina a sí misma prosperando en su carrera, rodeada de amigos, viviendo una vida con propósito y pasión. La clave es esta. Todo lo que imagina y siente como real debe reflejarse, por ley, en su realidad externa. No se trata de ilusiones o afirmaciones positivas. Es el funcionamiento de la ley cósmica. Es el poder creativo de Dios, la imaginación humana en acción. Ahora bien, algunos de ustedes pensarán, pero Neville, ¿no es esto egoísta? ¿No deberíamos centrarnos en los demás, en construir relaciones y conexiones? Y a esto yo respondo que no hay mayor servicio que puedas ofrecer al mundo que realizar tu propia naturaleza divina. Manifestar tu yo superior, vivir desde el estado de la persona que deseas ser. Verás, cuando haces esto, cuando vives desde el final, desde el estado de tu deseo cumplido, automáticamente elevas a todos los que te rodean. Te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible. Tu propio ser se convierte en una inspiración, un faro de luz en el mundo. Además, cuando comprendes que todos los que te rodean son una proyección de ti mismo, un reflejo de tu propia conciencia, te das cuenta de que al cambiarte a ti mismo, al vivir desde tu estado superior, estás cambiando literalmente el mundo. Estás mejorando todas las relaciones, todas las interacciones, todas las circunstancias de tu vida. Esto, queridos amigos, es el verdadero significado de aprender a sobrevivir solo. No se trata de aislamiento o autosuficiencia en el sentido mundano. Se trata de darte cuenta de tu unidad con Dios, tu verdadera identidad como el poder operativo en tu mundo. Se trata de comprender que todo lo que buscas, el amor, el éxito, la plenitud, la paz, ya está dentro de ti, esperando ser reconocido y expresado. Exploremos este concepto más a fondo a través del prisma de diversas vidas y situaciones. Consideremos el ámbito de la carrera profesional y el éxito. Muchas personas creen que su éxito depende de factores externos,
de conocer a las personas adecuadas, de estar en el lugar adecuado, en la empresa adecuada, de tener las cualificaciones o la formación adecuadas. Pero yo te digo que el verdadero éxito viene de dentro. Cuando te imaginas a ti mismo con éxito, cuando sientes la realidad de ser la persona que deseas ser en tu carrera profesional, te alineas con ese estado. Empiezas a pensar, a hablar y a actuar desde ese estado de éxito. E inevitablemente, el mundo exterior debe reorganizarse para adaptarse a tu suposición. He visto este principio en acción innumerables veces. Recuerdo a un joven que vino a una de mis conferencias. Estaba pasando por dificultades en su carrera. Se sentía estancado y poco apreciado. Le aconsejé que se imaginara a sí mismo en la posición que deseaba para sentir la satisfacción y la confianza de tener éxito en su campo. Al principio se mostró escéptico, pero nunca dijo que no tenía la experiencia o los contactos necesarios. ¿Cómo podía cambiar las cosas el simple hecho de imaginarlo? Le dije que persistiera en su acto imaginario, que lo hiciera tan real que pudiera saborearlo, sentirlo, vivirlo en su mente. Semanas más tarde, regresó con una sonrisa radiante. No solo había sido ascendido al puesto que había imaginado, sino que habían comenzado a surgir en su vida oportunidades que nunca había considerado. Verán, cuando cambió su estado interior, cuando comenzó a vivir desde el final en su imaginación, el mundo exterior no tuvo más remedio que adaptarse a su nuevo concepto de sí mismo. Esto, amigos míos, es el poder que hay en ustedes. Así es como prosperan. Cuando parece que todos se han ido, cuando el mundo exterior parece no apoyarles o incluso ser hostil con todos, miren hacia adentro. Imagináis la realidad que deseáis y vivís desde ese estado. Ahora centrémonos en el ámbito de las relaciones, porque es aquí donde a menudo se siente con más intensidad el miedo a estar solo. Muchos de vosotros habéis experimentado el dolor de la pérdida, el sufrimiento de un desengaño amoroso, el miedo al abandono, y en esos momentos puede parecer que os han arrancado una parte vital de vosotros mismos, pero estoy aquí para recordaros una profunda verdad. Nadie puede completarte porque tú ya estás completo. Eres completo, perfecto y pleno en tu naturaleza divina. El amor que buscas, la compañía que deseas, todo eso está dentro de ti, esperando a ser reconocido y expresado. Cuando comprendes esto, cuando vives desde esta verdad, te liberas de la necesidad desesperada de que otros llenen un vacío percibido en tu vida. Te vuelves magnético, atrayendo a tu vida personas y relaciones que reflejan tu estado interior de plenitud y amor. Déjame compartir contigo la historia de una querida amiga que comprendió esta verdad y transformó su vida. Había pasado por una serie de relaciones insatisfactorias, cada una de las cuales terminaba en desamor y decepción. Acudió a mí sintiéndose agotada, preguntándose si estaba destinada a estar sola para siempre. Le hice una pregunta sencilla. ¿Quién serías si estuvieras en la relación perfecta? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te comportarías? La animé a que se imaginara a sí misma como esa persona para sentir la alegría, la confianza y el amor que sentiría en su relación ideal. Al principio, le resultó difícil. El dolor de sus experiencias pasadas seguía entrometiéndose en su escena imaginaria, pero la animé a persistir para que su acto imaginario fuera más real que sus recuerdos de las decepciones pasadas. Poco a poco, empezó a sentir un cambio. Se dio cuenta de que estaba ganando confianza, alegría y paz interior. Ya no sentía la necesidad desesperada de estar en una relación, y entonces ocurrió algo extraordinario. No solo empezó a atraer a su vida relaciones más sanas y satisfactorias, sino que se dio cuenta de que se había enamorado de sí misma. Había descubierto la fuente del amor dentro de su propio ser. Comprendió, quizás por primera vez, que era completa en sí misma. Esto, queridos amigos, es la verdad liberadora que quiero que comprendan esta noche. Cuando se dan cuenta de que son completos en sí mismos, cuando conectan con el amor y el poder infinitos que hay dentro de ustedes, se liberan del miedo a estar solos. Aprenden no solo a sobrevivir, sino a prosperar en cualquier circunstancia. Ahora abordemos otro aspecto de nuestro tema, el miedo a la muerte. En el mundo de César, la muerte representa la partida definitiva, la soledad final. Muchos viven con miedo a ese momento, viéndolo como el fin de todo, la separación definitiva. Pero yo os digo
que la muerte no es más que una transición, un cambio de conciencia. Cuando comprendéis vuestra verdadera naturaleza como seres espirituales, como uno con Dios, os daréis cuenta de que la muerte no tiene poder sobre vosotros. Tu verdadero yo, tu yo soy, es eterno e inmutable. De hecho, te animo a que practiques morir cada día. Con esto me refiero a morir a tu antiguo concepto de ti mismo, a dejar atrás las creencias limitantes y las imágenes negativas que tienes de ti mismo. Cada noche, antes de dormir, imagínate como la persona que deseas ser. Siente la realidad de tu deseo cumplido. Luego, al despertar cada mañana, lleva contigo ese nuevo concepto de ti mismo a lo largo del día. Esta práctica de morir cada día a ti mismo y renacer a tu yo ideal es la clave de la transformación personal. Es la forma de sobrevivir y prosperar en un mundo en el que todo cambia constantemente, en el que las personas van y vienen, en el que nada en el mundo de César es permanente. Recuerda, amigo mío, que tu verdadero hogar no está en este mundo de sombras y reflejos. Tu verdadero hogar está en el reino de la imaginación, en el reino de Dios dentro de ti. Cuando vives desde esta conciencia, nunca estás realmente solo, nunca estás realmente abandonado, nunca estás realmente a merced de las circunstancias externas. Centremos ahora nuestra atención en la aplicación práctica de estos principios en tu vida diaria. ¿Cómo empiezas a vivir desde este estado de conciencia divina? ¿Cómo conectas con el Dios que hay dentro de ti y creas la vida que deseas? El primer paso es aquietar la mente para silenciar el parloteo incesante de tus sentidos físicos y tu mente racional. Por eso suelo enfatizar la importancia de la meditación y la contemplación. Encuentra tiempo cada día para sentarte en silencio y dirigir tu atención hacia tu interior. Mientras estás sentado en silencio, trae a tu mente la realidad que deseas experimentar. Visualízala claramente en tu mente, pero no te limites a la mera visualización. Involucra todos tus sentidos. Si estás imaginando una carrera exitosa, siente la satisfacción del logro. Escucha las felicitaciones de tus colegas. Siente el peso de la responsabilidad y la emoción de los nuevos retos. Si estás imaginando una relación amorosa, siente el calor del abrazo de tu pareja. Escucha las palabras de amor y apoyo. Siente la profunda conexión y comprensión. Sea lo que estés imaginando, hazlo lo más real y vívido posible. Y aquí viene la parte crucial. Siente la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Siente la gratitud, la alegría, la sensación de logro, como si lo que estás imaginando ya fuera tu realidad. Este sentimiento, esta emoción, es el secreto para una manifestación eficaz. Verás, la mente subconsciente, que es uno con la fuerza creativa universal, no distingue entre lo que estás experimentando en tu realidad física y lo que estás experimentando vívidamente en tu imaginación. Cuando sientes la realidad de tu estado imaginado, imprimes esa realidad en tu mente subconsciente y ésta comienza a trabajar incansablemente para llevar esa realidad a tu experiencia física. Ahora bien, algunos de vosotros estaréis pensando, pero Neville, yo lo he intentado y no ha funcionado. Imaginaba lo que quería, pero nada cambiaba. Yo digo, la clave es la persistencia. Debes volver a tu escena imaginaria noche tras noche, imprimiéndola en tu mente subconsciente hasta que te resulte más real que tu realidad física actual. Recuerda que estás deshaciendo años, quizás décadas, de pensamientos negativos y creencias limitantes. Estás revirtiendo el impulso de tus viejos patrones de pensamiento. Esto lleva tiempo y un esfuerzo constante, pero te aseguro que, si persistes, si te mantienes fiel a tu acto imaginario, dará sus frutos en tu realidad física. Además, debes aprender a vivir desde el estado de tu deseo cumplido. Esto significa alinear tus pensamientos, palabras y acciones con la persona que imaginas ser. Si estás imaginando abundancia financiera, empieza a tratarte como si ya fueras rico. Si estás imaginando una relación amorosa, empieza a tratarte a ti mismo y a los demás, con el amor y el respeto que imaginas en tu relación ideal. A esto me refiero cuando hablo de vivir desde el final. No esperes a que tu mundo exterior cambie para cambiar tu estado interior. Cambia tu estado interior y tu mundo exterior seguirá tu ejemplo. Ahora, abordemos una preocupación común que surge cuando hablamos de crear nuestra propia realidad. Muchos se preocupan, si estoy creando mi realidad,
¿Eso significa que soy responsable de todas las cosas negativas de mi vida? A esto yo respondo, deja de lado los conceptos de culpa y responsabilidad. Son creencias limitantes que te mantienen atrapado en un ciclo de culpa y autoincriminación. En su lugar, abraza la verdad empoderadora de que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Tus pensamientos y creencias pasados pueden haber contribuido a tus circunstancias actuales, pero tu futuro está determinado por tus pensamientos y creencias presentes. Tienes el poder, ahora mismo, en este preciso instante, de empezar a crear la vida que deseas. Comprender esto es especialmente poderoso cuando se trata de sanar heridas y traumas del pasado. Muchos de vosotros habéis sufrido abandonos, traiciones o pérdidas. Estas experiencias pueden dejar cicatrices profundas que dificultan confiar, abrir el corazón y creer en la posibilidad del amor y la conexión. Pero os digo que, independientemente de lo que hayáis vivido en el pasado, tenéis el poder de sanar. Tienes el poder de reescribir tu historia, de crear un nuevo relato para tu vida. Y todo comienza en tu imaginación. Imagínate sanado, íntegro y completo. Siente la paz que conlleva el perdón, la alegría que conlleva el amor propio, la confianza que conlleva conocer tu propio valor. Vive desde este estado y observa cómo tu mundo exterior comienza a reflejar tu sanación interior. Recuerda a todos los que te han hecho daño, todos los que te han abandonado, simplemente estaban interpretando un papel en la historia que tú contabas. A medida que cambias tu historia, a medida que revisas tu concepto de ti mismo, los personajes de tu vida cambiarán para adaptarse a tu nueva narrativa o saldrán del escenario, dejando espacio para nuevos personajes que se alinean con tu nuevo concepto de ti mismo. Este es el verdadero significado de aprender a sobrevivir solo. Se trata de reconocer que tú eres el autor de la historia de tu vida. Tú eres el creador de tu realidad. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para crear la vida que deseas. Ahora, hablemos del concepto de revisión, una técnica poderosa que puede ayudarte a remodelar tu pasado y, en consecuencia, tu presente y tu futuro. La revisión no consiste en negar lo que ha sucedido, sino en reinterpretar los acontecimientos de una manera que te empodere y te alinee con la realidad que deseas. Por ejemplo, si has vivido una ruptura dolorosa, en lugar de revivir el dolor y la traición en tu mente, imagina que la relación termina de forma amistosa y que ambas partes se desean lo mejor. Siente la paz y el cierre que te aporta este escenario revisado. O si has perdido tu trabajo, en lugar de obsesionarte con los sentimientos de rechazo y fracaso, revisa la escena. Imagina a tu antiguo jefe felicitándote por haber encontrado oportunidades mejores y más importantes. Siente la emoción y el optimismo de un nuevo comienzo. Al revisar los acontecimientos pasados en tu imaginación, no estás cambiando lo que sucedió físicamente, sino tu respuesta emocional a esos acontecimientos. Y dado que tu estado emocional es lo que crea tu realidad, esta revisión puede tener un profundo impacto en tus experiencias presentes y futuras. Esta práctica de revisión es especialmente poderosa cuando se trata de sanar sentimientos de abandono o traición. En lugar de verte como una víctima de las acciones de los demás, empiezas a verte como el poderoso creador de tu propia experiencia. Te das cuenta de que nadie puede abandonarte realmente, porque nunca estás solo. Siempre eres uno con lo divino, con el Dios que hay dentro de ti. Ahora quiero abordar algo que muchos de vosotros podéis estar sintiendo al escuchar estas palabras. Quizás estéis pensando, Neville, todo esto suena maravilloso, pero parece egoísta. ¿No deberíamos centrarnos en ayudar a los demás, en hacer del mundo un lugar mejor? A esto respondo que no hay mayor servicio que podáis ofrecer al mundo que daros cuenta de vuestra propia naturaleza divina y vivirla. Cuando conectáis con el Dios que hay dentro de vosotros, cuando comenzáis a crear de forma consciente y deliberada, os convertís en un faro de luz en el mundo. Tu propio ser eleva a quienes te rodean. Además, cuando comprendes que todo y todos en tu mundo son un reflejo de tu propia conciencia, te das cuenta de que al cambiarte a ti mismo, estás cambiando el mundo. A medida que cultivas el amor, la paz y la abundancia dentro de ti, naturalmente extiendes estas cualidades a todos en tu mundo.
Este es el verdadero significado de ser el guardián de tu hermano. No se trata de tratar de cambiar a los demás o solucionar sus problemas. Se trata de encarnar el cambio que deseas ver en el mundo. Se trata de vivir desde el estado de la persona que deseas ser, y al hacerlo, inspirar a otros a reconocer su propia naturaleza divina. Permíteme compartir contigo una práctica poderosa que puede ayudarte a encarnar este entendimiento. Cada noche, antes de irte a dormir, quiero que te imagines como la persona que deseas ser. Imagínate viviendo la vida que deseas, encarnando las cualidades que admiras. Pero no te detengas ahí. Mientras imaginas esta versión ideal de ti mismo, extiende ese mismo amor, éxito y plenitud a todos los que te rodean. Imagina a todos a tu alrededor prosperando, felices y realizados. Siente la felicidad que proviene de saber que, a medida que tú prosperas, también lo hace todo el mundo a tu alrededor. Esta práctica no solo acelera tu propio proceso de manifestación, sino que también cultiva un profundo sentido de conexión y unidad con toda la vida. Empiezas a comprender de forma experiencial que no hay separación, que todos somos uno en conciencia. A medida que continúes con esta práctica, descubrirás que tu miedo a estar solo, tu miedo al abandono, comienza a disolverse. Te das cuenta de que nunca puedes estar realmente solo porque eres uno con toda la vida. Eres uno con Dios, el poder creativo del universo. Ahora profundicemos en el concepto de los estados de conciencia. Esta comprensión es crucial para dominar el arte de la creación consciente. Cada experiencia que tienes, cada circunstancia de tu vida, es el resultado del estado de conciencia en el que te encuentras. Un estado es simplemente una mentalidad, una forma de ser. Es la suma total de tus pensamientos, creencias y sentimientos sobre ti mismo y el mundo. Cuando cambias tu estado, cuando cambias tu conciencia para encarnar diferentes pensamientos, creencias y sentimientos, tu experiencia debe cambiar para adaptarse a tu nuevo estado. Por eso es tan importante prestar atención a tus conversaciones internas para ser consciente de los pensamientos que tienes y las emociones que sientes a lo largo de tu día. Estas conversaciones internas, estos patrones de pensamiento habituales, están creando tu realidad. Si te encuentras constantemente pensando en la carencia, la soledad, el abandono, estás ocupando un estado que seguirá creando experiencias que coincidan con esos pensamientos. Pero en el momento en que cambias tu conciencia, en el momento en que empiezas a pensar en la abundancia, la conexión, la compañía divina, pasas a un nuevo estado, y tu realidad debe cambiar para reflejar este nuevo estado. Esta comprensión es especialmente poderosa cuando se trata de lidiar con el miedo a estar solo. Verás, la soledad es un estado de conciencia. No está determinada por tus circunstancias externas, sino por tu percepción interna de esas circunstancias. Puedes estar en una habitación llena de gente y sentirte desesperadamente solo si estás ocupando un estado de soledad. Por el contrario, puedes estar físicamente solo y sentirte profundamente conectado y realizado si estás ocupando un estado de compañía divina, de unidad con Dios. La clave entonces es elegir conscientemente el estado en el que deseas estar, y esto se consigue a través de la imaginación, imaginándote a ti mismo en el estado que deseas. Al sentir la realidad de ese estado, empiezas a cambiar tu conciencia, y a medida que tu conciencia cambia, tu realidad debe seguirle el ejemplo. Te voy a dar un ejercicio práctico para ayudarte a dominar esta habilidad de cambiar de estado. Elige un estado que desees encarnar. Quizás sea la confianza, el amor o el éxito. Ahora cierra los ojos e imagina una escena que implique que ya estás viviendo desde ese estado. Hazlo lo más vívido y real posible. Por ejemplo, si estás imaginando el estado de confianza, podrías verte a ti mismo dando una presentación impactante ante una sala llena de oyentes atentos. Siente la confianza recorriendo tu cuerpo. Escucha los aplausos al final de tu charla. Siente la satisfacción de saber que has causado un impacto positivo. Ahora viene la parte crucial. Lleva contigo esta sensación durante todo el día. Cuando interactúes con los demás, cuando realices tus tareas, hazlo desde este estado de confianza. Habla, piensa y actúa como la persona segura que has imaginado ser. Al principio,
Puede que te parezca que estás fingiendo o interpretando un papel, pero te aseguro que a medida que persistas en esta práctica, se volverá cada vez más natural. Te encontrarás pensando y actuando espontáneamente desde este nuevo estado. Y a medida que lo hagas, verás que tu mundo exterior comienza a reflejar tu estado interior. Esta práctica de elegir y ocupar conscientemente los estados es la clave para dominar tu experiencia de vida. Es así como aprendes no solo a sobrevivir, sino a prosperar independientemente de las circunstancias externas. Es así como te conviertes en el creador consciente de tu realidad. Ahora quiero abordar una pregunta que surge a menudo cuando hablamos de estos principios. Muchos le preguntan a Neville, si puedo crear mi realidad a través de mi imaginación, ¿por qué siguen ocurriendo cosas malas? ¿Por qué sigo experimentando pérdidas y dolor? A esto respondo que recuerdes que estás en proceso de despertar a tu verdadera naturaleza como creador divino. Estás aprendiendo a utilizar el poder de tu imaginación de forma consciente y deliberada. Pero durante gran parte de tu vida has estado creando de forma inconsciente, reaccionando a las circunstancias en lugar de elegir conscientemente tu estado. Además, estás rodeado de los pensamientos y creencias de los demás, del condicionamiento social que a menudo va en contra de estos principios. Se necesita tiempo y práctica para superar estas influencias y crear de forma coherente desde un lugar de conciencia consciente. Pero aquí está la verdad empoderadora. Incluso cuando surgen circunstancias difíciles, tienes el poder de elegir cómo responder. Tienes el poder de revisar tu experiencia, de encontrar el regalo en cada situación, de utilizar cada experiencia como una oportunidad para crecer y expandirte. Esto es lo que significa ser el poder operativo en tu mundo. No significa que nunca te enfrentarás a retos o que todo irá siempre sobre ruedas. Significa que tienes el poder de elegir tu respuesta ante cada situación, de crear significado a partir de cada experiencia, de utilizar cada circunstancia como un peldaño hacia la realidad que deseas. Ahora que nos acercamos al final de nuestra charla, quiero dejaros con un poderoso recordatorio. Nunca estáis realmente solos. El Dios que hay dentro de vosotros, vuestra maravillosa imaginación humana, es vuestro compañero constante, vuestro amigo incondicional, vuestra fuente de posibilidades infinitas. Cuando comprendéis plenamente esta verdad, cuando vivís desde este entendimiento, os liberáis del miedo al abandono, de la ansiedad de estar solos. Te das cuenta de que todo lo que buscas, el amor, la compañía, el éxito, la plenitud, ya está dentro de ti, esperando a ser reconocido y expresado. Así que, queridos amigos, al salir de este lugar, os animo a que practiquéis vivir desde el estado de vuestro deseo cumplido. Imaginad la realidad que deseáis, sentidla como real y persistid en ese sentimiento. Sabed que, al hacerlo, estáis activando el poder creativo del universo. Estáis activando al Dios que hay dentro de vosotros. Recordad que todos vivimos en el mundo de César, pero en el mundo del Espíritu, en el reino de Dios dentro de vosotros. Nunca estáis solos. Sois uno con la fuente de toda la creación, uno con el poder que da forma a los universos. Abrazad esta verdad, vivid desde este entendimiento y observad cómo vuestro mundo se transforma para reflejar el ser divino que realmente sois. Gracias y que Dios os bendiga a todos. Te digo que cada prueba de fe que encuentras no es un castigo, ni una señal de abandono, sino más bien una prueba de tu inminente expansión hacia estados superiores del ser. Hay una inteligencia dentro de ti. Llámala Dios, llámala tu maravillosa imaginación humana, que conoce tu capacidad mucho mejor de lo que tu mente consciente jamás podría. Esta noche deseo compartir contigo la profunda verdad de que lo que parece una prueba es en realidad una preparación. Lo que parece un retraso es el momento divino. Lo que se siente como una pérdida es simplemente la eliminación de lo que ya no puede servir a vuestro estado de conciencia expandido, la naturaleza de las pruebas. Comencemos por examinar lo que entendemos por prueba de fe. A muchos de vosotros se os ha enseñado a considerar estas pruebas como la forma en que Dios determina si sois dignos. Esto no es así. Dios, siendo vuestra maravillosa imaginación humana, ya sabe todo lo que sois y todo lo que podéis ser.
La prueba no es para que Dios se informe, sino para vuestra transformación. Cuando os encontráis en circunstancias en las que todo lo que creéis parece cuestionarse, en las que todas las pruebas externas contradicen vuestro conocimiento interior, no es que Dios dude de vosotros, sino que es una invitación de Dios. Es una invitación a elevaros por encima del mundo de los efectos y a manteneros firmes en el mundo de las causas, el mundo de la imaginación. Recuerda las palabras de las Escrituras. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Esto no es mera poesía, es una descripción precisa del proceso creativo. La fe no es una esperanza ciega. La fe es la sustancia real, el material espiritual con el que se forman tus deseos. Cuando tu fe es puesta a prueba, la sustancia misma de tu poder creativo está siendo refinada, purificada y fortalecida. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, tu fe debe pasar por aparentes contradicciones para fortalecerse. La ley de la suposición. Te he enseñado muchas veces sobre la ley de la suposición. Esta ley establece que si supones que eres lo que quieres ser y persistes en esa suposición, debe convertirse en realidad en tu mundo. Esto no es pensamiento positivo, no es una mera afirmación. Es el poder creativo que dio origen a los mundos y que ahora opera a través de ti. Pero ¿qué ocurre cuando haces tu suposición y luego te enfrentas a circunstancias que parecen contradecirla? ¿Qué ocurre cuando declaras, soy rico, y luego recibes una factura inesperada? ¿Qué ocurre cuando declaras, soy amado, y experimentas el rechazo? ¿Qué ocurre cuando declaras, estoy sano y los síntomas persisten? Esto, mis queridos amigos, es la prueba. Y tu respuesta a esta prueba determina la velocidad y la forma en que se manifiesta. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a pruebas contradictorias, abandonan su suposición, concluyen que la ley ha fallado, que su técnica era defectuosa o que ellos mismos no son dignos de su deseo. Pero yo os digo ahora, con la autoridad de la experiencia, que este momento de contradicción es el punto más crucial de vuestra manifestación. Cuando el mundo dice no a vuestra suposición, no es una respuesta definitiva, es una pregunta. ¿Persistirás? ¿Seguirás fiel a tu imaginación? ¿Seguirás durmiendo en la suposición de que tu deseo se ha cumplido, incluso cuando todos tus sentidos lo niegan? El patrón bíblico. Busca en las Escrituras, porque este patrón se revela a lo largo de todo el texto. Piensa en José, que soñaba con la grandeza, pero fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado. ¿No fueron estas pruebas de su fe? Sin embargo, cada aparente revés era en realidad un paso hacia el cumplimiento de su visión. Considera a Moisés, que fue llamado para liberar a su pueblo, solo para enfrentarse a un faraón endurecido y a un mar rojo aparentemente infranqueable. ¿No fue esto una prueba de fe? Sin embargo, estos obstáculos se convirtieron en el escenario en el que se reveló de forma más dramática el poder de Dios. Considera a David ungido rey, solo para pasar años huyendo de Saúl para salvar su vida. ¿No fue esto una prueba de fe? Sin embargo, este período en el desierto lo preparó para gobernar con sabiduría y compasión. Consideremos el patrón de toda la Biblia. Es la historia de promesas hechas, promesas aparentemente contradictorias y promesas finalmente cumplidas de maneras mucho más grandiosas de lo que se imaginaba inicialmente. La mecánica de las pruebas. Ahora permítanme explicarles la mecánica de estas pruebas, porque la comprensión transforma la resistencia ciega en cooperación consciente. Cuando establecen una nueva suposición, esencialmente están declarando un nuevo estado de conciencia. Estás diciendo, esto es lo que soy ahora. Pero tu realidad física, tu cuerpo, tus circunstancias, tus relaciones, todo ello son reflejos de lo que has sido. Son la cosecha de las semillas plantadas en el pasado. Por lo tanto, hay un intervalo entre la plantación de tu nueva suposición y la manifestación de su realidad correspondiente. Este intervalo no es tiempo vacío, está lleno de transición, con la disolución de lo viejo y la formación de lo nuevo. Durante este intervalo ocurren dos cosas simultáneamente. En primer lugar, las condiciones que ya no se ajustan a tu nuevo estado comienzan a disolverse. Esto suele manifestarse como una pérdida, como un reto, como la eliminación de lo que antes considerabas esencial. En segundo lugar, comienzan a formarse las condiciones que sí se ajustan a tu nuevo estado.
Esto suele manifestarse primero como cambios sutiles, intuiciones, sincronicidades, pruebas apenas perceptibles de que la nueva realidad está tomando forma. La mayoría de las personas fijan su atención en lo que se está disolviendo y se pierden lo que se está formando. Interpretan la disolución de lo viejo como un fracaso en lugar de como una limpieza necesaria. Esta interpretación errónea les lleva a abandonar su suposición justo cuando está empezando a echar raíces. La prueba es entonces si te centrarás en lo que está muriendo o en lo que está naciendo. ¿Te identificarás con el pasado que se disuelve o con el futuro que emerge? ¿Serás fiel a tus sentidos o a tu imaginación? La escala de la preparación. Ahora consideremos por qué se presentan estas pruebas y por qué a menudo parecen proporcionales a la grandeza de tu deseo. Te digo que la magnitud de la prueba está determinada por la magnitud de la preparación necesaria. Si Dios te está preparando para algo más grande, la preparación debe estar a la altura de la expansión. Piénsalo de esta manera. Si deseas mudarte de un apartamento pequeño a una mansión, necesitarás deshacerte de las pertenencias que no caben en tu nuevo hogar. Tendrías que adaptarte a nuevos sistemas de mantenimiento. Tendrías que adaptarte a nuevos vecinos y tal vez incluso a un nuevo concepto de ti mismo como propietario de tal propiedad. Del mismo modo, si estás pasando de un estado de conciencia limitado a uno más amplio, hay que prepararse, hay que eliminar las creencias limitantes, hay que desprenderse de los viejos hábitos. Las relaciones que te anclaban a tu antiguo yo deben transformarse o disolverse. Cuanto mayor sea la expansión, más exhaustiva será la preparación. Por eso, quienes tienen las visiones más grandiosas suelen enfrentarse a los retos más importantes. No es un castigo, es una preparación. Piensa en la vida de cualquier persona que haya alcanzado la grandeza en cualquier campo. Sin excepción, encontrarás periodos de pruebas que precedieron a su gran avance. Esas pruebas no fueron obstáculos para su logro, fueron la fragua en la que se forjó su logro, el proceso de renacimiento. Lo que estás experimentando cuando tu fe es puesta a prueba no es otra cosa que un proceso de muerte y renacimiento. El yo limitado debe morir para que nazca el yo expandido. En Juan 12:24, Jesús expresa este principio de manera hermosa. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Tu antiguo concepto del yo es la semilla que debe caer en tierra y morir. La pérdida aparente, la confusión, la contradicción, todo ello forma parte del proceso de muerte. Pero de esta muerte surge la multiplicación, la expansión y la abundancia más allá de lo que podría contener una sola semilla. Por eso Jesús también dijo, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. No se refería a la muerte física, sino a la renuncia a la identidad limitada en aras de un ser expandido. Cuando tu fe es puesta a prueba, se te invita a perder tu vida, tu concepto limitado de ti mismo, para encontrar tu vida, tu conciencia ampliada de quién eres realmente. La respuesta práctica a las pruebas. Entonces, ¿cómo debes responder cuando tu fe es puesta a prueba? Déjame darte una guía práctica. En primer lugar, reconoce la prueba por lo que es. No es un castigo, ni un fracaso, sino una preparación y una oportunidad. Este simple reconocimiento transformará tu experiencia. En segundo lugar, refuerza tu suposición. Cuando las pruebas externas contradicen tu conocimiento interior, ese es precisamente el momento de intensificar tu suposición. No te limites a mantenerla, refuérzala. A medida que aumenta la oscuridad, también debe hacerlo tu luz interior. En tercer lugar, busca las pruebas que confirmen tus suposiciones. Por pequeñas que sean, siempre hay pruebas si entrenas tus ojos para verlas. Una sincronía, una pequeña mejora, un momento de paz inesperado. Son los primeros brotes de tu manifestación. Cuarto, usa tu imaginación de forma más vívida y frecuente. Si has estado imaginando tu deseo una vez al día, empieza a hacerlo 3 veces. Si lo has estado viendo de forma vaga, empieza a añadir detalles. Haz que los colores sean más brillantes, los sonidos más claros, las sensaciones más intensas. Quinto, despréndete del cómo y del calendario. La prueba suele presentarse en forma de manifestación, que se desarrolla de una manera que no esperabas
o en un momento que no habías previsto. Tu trabajo no es dictar el camino ni el momento, sino mantener el fin, el estado de deseo cumplido. Por último, y quizás lo más importante, encuentra la gratitud en el momento presente. La gratitud es la forma más elevada de fe. Dar gracias antes de que la manifestación sea visible es vivir verdaderamente desde el fin. Es la declaración definitiva de que tu suposición es más real para ti que tus circunstancias actuales. El propósito mayor que se está preparando. Ahora consideremos lo que significa que Dios te está preparando para algo más grande. ¿Qué es este algo más grande que te espera más allá de la prueba? Te digo que ese algo más grande no es simplemente una mejora en tus circunstancias. No es solo más dinero, mejor salud o una relación amorosa, aunque puede incluir todo eso. Algo más grande es un estado expandido de conciencia. Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, te está preparando para ocupar un estado en el que te conoces a ti mismo como el creador de tu realidad, en el que te mueves por la vida con la confianza de que todo será bueno, en el que comprendes que las circunstancias externas no son causas, sino efectos de tu estado interior. Esta conciencia expandida es a lo que se refería Jesús cuando dijo que el reino de los cielos está dentro de ti. Es un estado en el que ya no vives en una reacción temerosa ante el mundo, sino en una relación creativa con él. Es un estado en el que comprendes que todo el poder te ha sido dado en el cielo y en la tierra. Las pruebas no vienen para determinar si mereces este estado, sino para desarrollar tu capacidad de mantenerlo. ¿De qué serviría colocarte en un estado expandido si careces de la musculatura espiritual para permanecer allí? El patrón en tu propia vida. Te invito ahora a que observes tu propia vida e identifiques el patrón de pruebas y preparación que se ha ido desarrollando desde tu nacimiento y que, una vez reconocido, se convierte en una fuente de enorme confianza. Piensa en una manifestación significativa en tu vida o en tus relaciones, un logro profesional, una transformación personal. Ahora mira hacia atrás, al período anterior a su aparición. ¿No experimentaste pruebas de tu fe? ¿No te enfrentaste a circunstancias que parecían contradecir tu deseo? Sin embargo, aquí estás, habiendo superado esas pruebas y habiéndolas manifestado. El mero hecho de haber manifestado algo es prueba de que ya has superado las pruebas de fe. Ahora aplica este entendimiento a tus pruebas actuales. Si lo has manifestado antes, ¿no puedes manifestarlo de nuevo? Si has superado pruebas antes, ¿no puedes superarlas ahora? El Dios que te puso a prueba y te preparó entonces, te está poniendo a prueba y preparando ahora. Y lo que te espera, que es algo más grande, es tan superior a tu deseo actual como tu realidad actual es superior a lo que antes creías posible. La ley de la suposición persistente. Quiero compartir con vosotros lo que yo llamo la ley de la suposición persistente, porque es la clave para superar las pruebas de fe y llegar a la manifestación. Esta ley establece que cualquier suposición que se mantenga a pesar de las contradicciones acabará convirtiéndose en realidad. Fíjate en la frase crucial, a pesar de las contradicciones. Aquí es donde la mayoría fracasa. Hacen una suposición, pero la abandonan ante la primera señal de contradicción. La ley nunca tuvo la oportunidad de actuar porque faltó la persistencia. Pero aquellos que comprenden la mecánica de la manifestación saben que la contradicción no es una negación, es una oportunidad. Cada contradicción es una invitación a persistir con más firmeza en tu suposición. Cuando persistes a pesar de la contradicción, estás haciendo algo extraordinario. Estás eligiendo tu imaginación por encima de tus sentidos. Estás declarando que lo que ves en tu imaginación es más real, más sustancial y más digno de confianza que lo que ves con tus ojos físicos. Esto es precisamente lo que significa en las Escrituras caminar por la fe, no por la vista. No es optimismo ciego, es el reconocimiento claro de que la imaginación precede y da forma a la realidad física. La prueba revela si realmente crees esto. ¿Crees que tu imaginación crea la realidad o crees que la realidad dicta lo que puedes imaginar? Tu respuesta a la contradicción responde a esta pregunta. La promesa bíblica. Permíteme recordarte la promesa dada en las Escrituras, ya que se aplica directamente a estas pruebas de fe. En 1 Corintios 10:13, leemos,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a la humanidad, y Dios es fiel. No permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, pero cuando seas tentado, también te proporcionará una salida para que puedas soportarlo. La palabra traducida aquí como tentación también puede traducirse como prueba o tribulación. La promesa es clara: nunca serás puesto a prueba más allá de tu capacidad de resistencia, y en cada prueba está implícito el medio para superarla. Por eso te digo que la prueba en sí misma contiene la preparación. Las mismas circunstancias que parecen desafiar tu fe, en realidad la están fortaleciendo si respondes con una actitud persistente en lugar de con dudas y abandono. La salida no es escapar de la prueba, sino trascenderla. Es el descubrimiento dentro de ti mismo de recursos que no conocías. Posees paciencia, coraje, creatividad y, sobre todo, un conocimiento inquebrantable de que lo que imaginas debe manifestarse. La evidencia en tus sentidos. Llega un momento en cada manifestación en el que las pruebas comienzan a aparecer en tu mundo sensorial. Este es un momento crucial, ya que muchos tropiezan incluso aquí. Cuando aparece la primera prueba, rara vez se presenta como una manifestación completa. Más a menudo, se presenta como una señal, un cumplimiento parcial, un indicio de lo que está por venir. Quienes comprenden la ley reconocen estas señales y dan gracias por ellas, sabiendo que son la prueba del funcionamiento de la ley. Pero quienes no comprenden la ley, a menudo descartan estas señales como coincidencias o como algo insuficiente o tardío. Siguen centrándose en lo que aún falta en lugar de en lo que está empezando a aparecer. Te digo que la primera evidencia, por pequeña que sea, es tan significativa como la manifestación completa. Es la confirmación de que se está construyendo el puente de incidencia entre tu realidad actual y tu estado deseado. Cuando reconoces y das gracias por esta evidencia, aceleras la manifestación. Está declarando a su mente subconsciente, al Dios que hay en usted, que reconoce y aprecia el proceso creativo en marcha. Este agradecimiento no proviene de la carencia. Gracias por esto, pero aún necesito más. Proviene de la plenitud. Gracias por esta confirmación externa de lo que siempre he sabido en mi interior, la prueba definitiva en la preparación. Ahora deseo compartir con ustedes lo que considero la prueba definitiva en la preparación, la que subyace a todas las demás. La prueba definitiva es esta. ¿Puedes ver a Dios en todas las cosas? ¿Puedes reconocer que cada circunstancia, cada persona, cada obstáculo que se presenta es Dios disfrazado, moldeándote, formándote, preparándote? No se trata de teología abstracta, se trata de espiritualidad práctica. Porque cuando ves verdaderamente a Dios en todas las cosas, dejas de luchar contra las circunstancias y empiezas a trabajar con ellas. Dejas de resistirte a lo que es y empiezas a descubrir el regalo que hay en ello. Esto no significa aceptar pasivamente las condiciones que no deseas. Significa comprometerse activamente con el propósito divino dentro de esas condiciones. Significa preguntarse no ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿para qué me está preparando esto? Cuando haces esta pregunta mejor, las respuestas comienzan a aparecer. Descubres que ese compañero difícil te está enseñando a ser paciente, que las limitaciones económicas te están enseñando a ser creativo, que los problemas de salud te están enseñando a valorar cada día. Estas lecciones no son incidentales en tu manifestación, son parte integral de ella, porque lo que Dios te está preparando no es solo una circunstancia mejor, sino un tú mejor, más consciente, más agradecido, más alineado con tu verdadera naturaleza como ser creativo. El papel de la rendición. Hay una paradoja en el corazón de la manifestación que se hace evidente cuando entendemos las pruebas de fe. La paradoja es la siguiente: para manifestar lo que deseas, debes renunciar a la necesidad de ello. No se trata de una contradicción, sino de una culminación. Debes tener claro lo que deseas y estar firme en tu convicción de que se cumplirá, pero también debes liberarte del apego a formas y plazos concretos. Rendirse no es renunciar a tu deseo, es renunciar a las limitaciones que has impuesto sobre cómo puede manifestarse ese deseo. Es confiar en que el Dios que hay dentro de ti sabe mejor que tu mente consciente cómo lograr tu bien de manera que bendiga a todos los involucrados.
Esta rendición es en sí misma una prueba de fe. ¿Puedes confiar en el proceso incluso cuando se desarrolla de maneras inesperadas? ¿Puedes reconocer que el aparente retraso o desvío podría ser la ruta más directa hacia tu manifestación desde una perspectiva superior? Quienes dominan esta rendición descubren una profunda verdad. Lo que se manifiesta a menudo supera lo que imaginaban. La relación es más plena, la carrera más satisfactoria, la solución es más elegante de lo que habían concebido conscientemente. Esto se debe a que tu deseo consciente es solo la punta del iceberg. Debajo se encuentra tu deseo de crecimiento, de significado, de conexión, de alineación con tu yo superior. Cuando te rindes, permites que se cumplan estos deseos más profundos junto con los conscientes. La comunidad de fe. Ahora me gustaría hablar de la importancia de la comunidad durante las pruebas de fe, porque no estamos destinados a recorrer este camino solos. Cuando tu fe se pone a prueba, es muy valioso conectar con otras personas que entienden la ley y la practican. Su comprensión refuerza la tuya. Su fe refuerza la tuya. Sus testimonios te recuerdan lo que es posible. Por eso estoy aquí esta noche compartiendo estos principios con vosotros. Por eso nos reunimos. Estamos creando una comunidad de fe, un campo colectivo de conciencia que nos facilita a cada uno de nosotros mantener nuestras creencias individuales. En presencia de la duda florece. En presencia de la fe florece. Por lo tanto, elige cuidadosamente la compañía que te rodea en los momentos de prueba. Busca a aquellos que apoyarán tus creencias, que te recordarán tu propósito cuando lo olvides momentáneamente. Olvidadlo. Y cuando seáis fuertes, sed ese apoyo para los demás. Compartid vuestros testimonios, no para alardear, sino para reforzar la fe, no para situaros por encima de los demás, sino para demostrar lo que es posible para todos. La naturaleza eterna del proceso. Al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, deseo compartir una verdad más sobre las pruebas de fe y la preparación. Es que este proceso nunca termina. No es un evento único, sino un desarrollo eterno. Nunca llegarás a un punto en el que las pruebas cesen, en el que la fe ya no sea necesaria, en el que la preparación sea completa. Esto no se debe a que te falte algo o a que la ley sea imperfecta. Se debe a que la expansión es la naturaleza misma de la vida. A medida que superáis con éxito una prueba, estableceréis intenciones para manifestaciones mayores que requerirán una mayor preparación, lo que implicará nuevas pruebas. Esto no es una carga, es una bendición. Es el mecanismo a través del cual el Ser Infinito se experimenta a sí mismo de formas cada vez más amplias a través de vosotros. Aquellos que resienten este proceso permanecen atrapados en ciclos de frustración. Aquellos que lo aceptan descubren la alegría en el viaje en sí, no solo en los destinos alcanzados a lo largo del camino, la invitación que tienes ante ti. Y así, mis queridos amigos, os dejo con esta invitación. Considerad las pruebas de fe en vuestra vida actual como una prueba no de fracaso, sino de expansión inminente. Reconoced que estas mismas circunstancias que parecen desafiar vuestra fe están en realidad construyendo vuestra capacidad para una mayor manifestación. No pidáis pruebas más fáciles. Pedid una fe más fuerte. No busquéis evitar la preparación, buscad abrazarla plenamente, sabiendo que precede a la manifestación con tanta certeza como la primavera precede al verano. Cuando surja la duda, recuérdense a ustedes mismos que la duda también es parte del proceso. Es la última resistencia del viejo yo antes de rendirse al nuevo. Acójanla, reconózcanla y luego regresen suavemente a su suposición. Recuerden que no están solos en este proceso. El mismo Dios que pone a prueba su fe les proporciona la fuerza para soportarla. La misma imaginación que concibió su deseo contiene el poder para manifestarlo. Por encima de todo, sabe que lo que te espera al otro lado de estas pruebas no es simplemente la satisfacción de un deseo concreto, sino una conciencia ampliada de quién eres realmente, un ser creado a imagen de Dios con todo el poder del cielo y de la tierra otorgado a ti. Esto es lo más grande para lo que te estás preparando. Este es el premio que hace que cada prueba merezca la pena. Esta es la verdad que te hace libre. Y ahora en el silencio de tu propio ser, te invito a sentir que la realidad de tu deseo ya se ha cumplido. Siente la gratitud, la alegría
El amor que acompaña a este cumplimiento deja que este sentimiento se hunda profundamente en tu conciencia, sabiendo que a medida que asumes este estado con fe, con persistencia, a pesar de todas las contradicciones, se convertirá en una realidad en tu mundo, porque esta es la ley, y la ley es cierta. Esta es la promesa, y la promesa es segura. Esta es la verdad, y la verdad te ha liberado. Gracias y que Dios os bendiga a todos.